La convección es una de las tres formas de transferencia de calor que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Por ejemplo, al calentar el agua en una cacerola, el agua que entra en contacto con la base de la cacerola asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. En la transferencia de calor libre o natural, un fluido es más caliente o más frío. El contacto con una superficie sólida causa una circulación debido a las diferencias de densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. Para la demostración experimental sobre la convección, lo primero que haremos es vertir agua caliente en un vaso que llegue hasta el tope. También vertiremos en el segundo vaso agua fría hasta el tope. Después vamos a añadir un par de gotas de colorante en el vaso que contiene el agua caliente y mezclaremos. Después, con ayuda de un pedazo de plástico duro, vamos a tapar la superficie del vaso que contiene el agua fría. Esto con el fin de que al colocar el vaso con agua fría encima del vaso con agua caliente, no se nos derrame mucha agua. Colocamos con cuidado un vaso encima del otro y los alineamos totalmente. Una vez hecho esto, comenzamos a retirar de poco a poco el pedazo de plástico duro con el fin de dejar solamente un pequeño orificio para permitir el intercambio entre el agua caliente y el agua fría. Observamos que el agua caliente de color rojo comienza a subir de poco a poco, lo cual nos quiere decir que el agua caliente tiende a subir hacia arriba, y esto tiene una explicación. Esto sucede porque el agua caliente tiene una densidad diferente que el agua fría. El agua caliente es menos densa, por lo cual tiende a subir a la parte de arriba, y el agua fría, al ser más densa, tiende a ir hacia abajo. Y a esto es a lo que conocemos como convección. Realizaremos una prueba más para demostrar el principio de la convección. Para ello, volvemos a vertir agua caliente en el primer vaso y agua fría en el segundo vaso. Colocamos un par de gotas de colorante en el vaso de agua caliente y disolvemos. Esta vez, con ayuda del plástico duro, vamos a tapar el vaso que contiene el agua caliente y con cuidado lo pondremos encima del vaso que contiene el agua fría.
De igual manera, de poco a poco vamos retirando el plástico duro, dejando solamente un pequeño orificio para el tránsito libre del agua. Observamos que ahora el agua caliente se queda en la parte de arriba y el agua fría se queda en la parte de abajo, es decir, que no existe un intercambio. Esto cumple con la explicación que ya hemos dado anteriormente, que el agua caliente tiene una densidad diferente al agua fría. El agua caliente es menos densa, por lo cual tiende a quedarse en la parte de arriba, mientras que el agua fría, al ser más densa, se queda en la parte de abajo.